reposiciones. No, pero sí es la próxima semana. Es la próxima semana, Humberto. Yo tengo que coordinar con las personas que me deben un quiz. Que dicho sea de paso, les voy a pedir que me escriban por correo. Ya algunos lo hicieron, pero me escriban por correo que les hace falta un quiz. Me digan cuál quiz es para poder coordinar esa reposición la próxima semana. Profe, de hecho, yo le iba a preguntar eso, que yo he hecho una reposición. Yo no sé si para eso, porque un día esto me pareció ahí como la calificación como un cero. No sé si para eso es que todavía no se ha hecho. Eh, No sé, eso tiene que hablarlo con el asistente. ok, aunque sea, ¿cómo se llama? Reposición, igual. Sí, porque yo les envié a cada asistente, les envié los quizzes que correspondían de reposición. Ok, ok, Pues listo. Entonces, pregúntele cualquier cosa, me dice a mí. ok, ok, está bien. Y bueno, repito, entonces, a aquellas personas que me deban un quiz, por favor, escríbanme un correo hoy para poder reponer el quiz la próxima semana, hacer la coordinación con ustedes y reponer el quiz la próxima semana. De pronto se me ocurre que puede ser el mismo día de la clase, antes de la clase, eh, ¿verdad? Es una opción. Entonces, pero para poder hacerlo, necesito coordinar con aquellas personas que hacen falta. Bueno, vamos a continuar con la materia. Profe, Eh, disculpe, sí, es que dígame. estoy teniendo problemas para enviarle el quiz, se lo envío por WhatsApp para que igual verifique que lo hice, pero no lo puedo subir. A mediación, ¿no lo puede subir? Sí, sí, No, está bien. ok, Envíemelo por correo o por WhatsApp, como usted está guste, bien, profe. y ya. Ok, bueno, les decía que vamos a continuar con la materia. Por favor, les pido que noten que ya la materia del curso se cubrió completa, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, ya podríamos hacer el examen que nos hace falta. Lo que vamos a hacer en las próximas clases es aplicar este método. Digamos, ya hicimos un primer ejemplo la vez pasada. Se nos hizo un poquito de enredo en la parte de las cargas. Espero que con esta clase también quede un poco más clara esa parte, pero ya toda la materia está cubierta. Eh, Les había hablado, yo no sé si estaban todos y todas en la clase anterior, me parece que no, que habían algunos que no estaban, que la próxima semana mi intención es que ustedes y yo resolvamos más o menos lo que ustedes tienen que hacer para su proyecto. No sé cuánto tiempo nos va a tomar eso, ¿verdad? Si nos va muy bien, puede ser que con solo una clase sea suficiente para hacerlo. Pero si no, entonces usamos incluso la última clase. Les dejé una tarea, la última. Es una tarea muy sencilla y es una tarea que les va a servir para hacer el proyecto. O sea, no es una tarea, no es más trabajo, sino que es una tarea de algo que ustedes de todas formas hubieran necesitado para hacer el proyecto. Y consiste en hacer unos codiguitos de MATLAB, ¿verdad? Entonces, esa tarea es para de hoy en 8, ¿ok? Ahora, más tarde, tal vez, cuando sea oportuno, podemos hablar de esa tarea. El examen, que nos hace falta, el parcial, ya eso, yo se los puse en el chat, pero no sé qué tanto les llega ese mensaje a todos y a todas. Es el lunes 6 de diciembre a las 9 de la mañana. Entran del tema 4 en adelante, excluyendo los temas del tema 4 que ya nosotros vimos. ¿Verdad? Es un examen parcial, pero el hecho de que sea parcial no quiere decir que no entre materia que se acumula del primer parcial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les decía en la clase anterior que van a necesitar manejar el tema de los diagramas.
para poder decidir, bueno, ya ustedes lo vieron en el tema número 7, para poder decidir cuántos sistemas auxiliares se necesitan. Ustedes tienen que saber calcular el GIE, ¿verdad? Tienen que saber qué es un grado de libertad. Y así sucesivamente. Entonces, es un examen parcial, pero tiene esa característica. De la parte de líneas de influencia, me parece que no hemos logrado cubrir para el primer parcial el tema de momentos absolutos, ¿verdad? Acciones absolutas en una vía. Entonces, a partir de ese tema es que entra el examen. Toda la parte de deformaciones, la parte de métodos aproximados, el método de flexibilidad y el método de rigidez. El método de rigidez es un método que, como hemos estado viendo, es muy laborioso. Y el examen yo lo tengo pensado que sea para unas 2 horas y media máximo, ¿verdad? Entonces, no podría yo hacer una evaluación en la cual ustedes tengan que desarrollar de manera completa un ejercicio con el método de rigidez, porque si no, entonces sería muy largo para ustedes. Les cuento una anécdota. A mí sí me pusieron a resolver cosas con el método de rigidez en un examen hace como 20 años y el examen duró como 5 horas. Era una cosa bastante pesada. Entonces, bueno, eso no va a pasar acá. Pero sí se les va a evaluar. Yo voy a encontrar la manera de que ese tema quede evaluado en el examen parcial. Ajá. Díganme, Humberto. Perdón, es que quedé con la duda. La otra semana también hay quiz sobre el tema 8, ¿o No, no? Quiz no lo tengo planeado. Ah, ok, entonces ahí es donde, en ese tiempo es donde se van a reponer, o sea, supongo. No, la reposición de los quiz idealmente es fuera de la clase porque lo que quiero es que aprovechemos ese tiempo de las clases para avanzar en el proyecto y que ustedes no estén queriéndose volver locos en la última semana. Pero si nosotros logramos avanzar lo suficientemente rápido, tal vez pueda ser una opción hacer la reposición de los quizzes el próximo viernes. Podría quedar bien. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Ya? Ok, entonces, no sé, ¿les queda claro cuál es el panorama del fin de semestre? Profe, una pregunta respecto a los sistemas de examen. Lo de la línea de influencia entra solamente desde que vimos el momento absoluto, que era lo de definir como un centroide, no sé si me va a entender, Sí. y después de ahí calcular todo, es de eso en adelante. Vea, es que yo no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo cuál fue el tema, a partir de qué punto no evaluamos, pero es a partir de ese punto que no evaluamos que entra el examen. Yo creo que era ese, pero no me acuerdo muy bien, para serle honesto. ¿Ok? Vamos a ver, nosotros sí, les había entrado el tema de el patrón de cargas, ¿verdad? En parcial. O sea, cuando teníamos una serie de cargas, les había entrado eso. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Encontrar el valor máximo para un patrón de cargas. Eso sí había entrado. Sí, profesor, sí. Bueno, entonces pareciera que sí es eso. Déjenme confirmarles y yo les digo en estos días, pero por ahí anda. Por ahí anda. ¿Ok? Bueno, entonces, para hoy vamos a empezar con un poco de la explicación de ese tema de las cargas intermedias que yo no quedé satisfecho con la explicación de la vez pasada. Entonces voy a intentarlo hacer ahora, a ver si me va mejor esta vez. Profe, una pregunta. Sí. Antes de seguir con esto, ¿usted cree que nos puede poner una práctica como la que nos puso para el examen pasado? Así bien bravo, ¿o no?
Una práctica. Bueno, O tal vez hay unos ejercicios como para ver cómo. podría ser, pero bueno, yo no tengo la costumbre de salirme mucho de lo que yo les voy poniendo. Y lo que les he estado poniendo en esta segunda parte del curso son ejercicios del libro, ¿verdad? Entonces en el libro tienen una buena, eh, un buen espacio para practicar. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. Igual, no sé, por ejemplo, ¿cuál tema siente usted un poco me genera un poco de ansiedad que necesita practicar o no sé, ¿cuál tema quiere, Así en requiere? general, así en general como todos, pero yo siento, yo siento que flexibilidad, lo que acabamos de hacer es como que todavía me puede más costar, tal vez de sólidos dos ahí queda un poco débil, entonces, Ajá, vea, el tema de flexibilidad, uno tiene que aprender a veces a tratar de ser eficiente en lo que hace. Usted estudiando el tema de flexibilidad puede estudiar castellano y puede estudiar trabajo virtual. Entonces, yo le recomiendo que trate de hacer bastantes ejercicios del tema de flexibilidad. Así aprende de una vez el tema de castellano y de trabajo virtual. perfecto, profe, muchas gracias por el Además, consejo. de hecho, yo les podría decir en el examen, resuélvame este método, perdón, este sistema estructural con el método de flexibilidad y para el método de flexibilidad utilice castellano o utilice trabajo virtual. Ese puede ser un ejercicio. ¿Ok? Sí, señor, gracias. El que se sale un poquito más es de línea de distancia, pero ahí veremos cómo se evalúa eso. Ok, con mucho gusto. Voy a compartir pantalla y voy a empezar a grabar de nuevo. Recording in progress. Ok, recordemos que el método de rigidez está planteado de tal forma que si yo tengo una estructura de este tipo, imagínense que tengo una estructura ahí, ¿verdad? Con una geometría aleatoria. Dicho sea de paso, este se llama el método de rigidez directo. Hay uno que se llama el método de rigidez semiautomático. Eso se ve en el curso de análisis matricial de estructuras, pero bueno, este es el método de rigidez directo. Y en el método de rigidez directo podemos optar por dos alternativas. Una es en la cual nosotros vamos elemento a elemento, que es aquí yo les estoy enseñando, y otra es en la cual uno puede aplicar desplazamientos unitarios y rotaciones unitarias en cada grado de libertad e ir obteniendo la matriz de rigidez de una vez. Pero bueno, el que estamos aprendiendo es el método, la primera alternativa de ese método de rigidez directa. Y lo que les he mencionado a ustedes es que este método está planteado para que ustedes puedan resolver estructuras que tienen las cargas aplicadas en los nudos. Entonces, por ejemplo, acá, si esto es una estructura A, B, C y D, el método de rigidez admite únicamente cargas puntuales, cargas concentradas en los puntos B y C. O sea, por ejemplo, esto es admisible, ¿verdad? Poner P acá y poner un momento acá. ¿Por qué esto es así? Y apréndanse esto que voy a decir muy bien. ¿Por qué yo solo puedo definir cargas en nudos? La respuesta para eso es que yo construí la matriz de rigidez del elemento, ustedes se acordarán, ¿verdad? La matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales
lo hemos llamado K'. Y ese prima hace alusión al hecho de que tenemos un eje de X', ¿verdad? Rotado un ángulo alfa con respecto a un eje X horizontal tradicional. Y esa matriz de rigidez es una matriz de 6 por 6. Y en la presentación que yo les hice de cómo se deriva esta matriz de rigidez, fuimos aplicando desplazamientos unitarios en los nudos, en cada uno de los 6 grados de libertad de un elemento, ¿verdad? Para un elemento cualquiera, yo puedo definir 6 grados de libertad que son estos que están aquí. Yo les he llamado a esto delta AX, delta AY, zeta A, delta BY, delta BX, zeta B. Siempre y cuando estos sean el nodo A y el nodo B. Entonces, esa es la razón por la cual yo solo puedo poner cargas en los nudos. Yo definí la matriz de rigidez a partir de estudiar qué pasa en las fuerzas, ¿verdad? De ese elemento. Estos son desplazamientos, pero ese mismo elemento puede experimentar fuerzas. Y bueno, aquí incluso, si me permiten hacer la corrección, voy a ser más riguroso con esto, porque esto debería plantearse para los ejes locales del elemento, ¿verdad? Entonces vamos a tener delta Bx', delta By', delta Ay' y delta X', ¿verdad? Partiendo del hecho de que el X' está acá y que ese X' está rotado un ángulo alfa con respecto a la horizontal, respecto a X, que serían los ejes globales de la estructura. Entonces, fuimos poniendo un desplazamiento unitario en cada uno de esos grados de libertad y ver cuál era la incidencia en todas las fuerzas internas que habían en ese elemento. Entonces, de nuevo, A y B, para este elemento yo puedo encontrar una fuerza normal en A, una fuerza normal en B, un cortante en B y un momento en B, un cortante en A y un momento en A. Entonces fuimos estableciendo relaciones entre fuerzas y desplazamientos. Recuerden que todo esto viene de una noción en la cual yo digo fuerza es igual a K por X en un resorte. Y en una estructura yo digo Q es igual a K por D. Y en un elemento yo digo Q es igual a K' por D pequeño. Entonces esto es resorte. Esto es una estructura. Y esto es un elemento estructural. Ok, entonces, como yo definí la matriz de rigidez de esa manera, pues no tiene sentido que yo vaya a poner una carga. O sea, no puedo poner una carga intermedia entre dos nudos, porque entonces no tengo forma de estudiar esas relaciones entre fuerzas y desplazamientos. Entonces, para poder resolver ese problema sería un método sumamente limitado, ¿verdad? Si no tuviéramos la oportunidad de hacer algo al respecto. Entonces, para poder resolver ese problema, lo que vamos a hacer es usar el concepto de fuerza de empotramiento.
Entonces, fuerza de empotramiento usar este concepto nos permite, digamos, darle la vuelta al problema y encontrar una manera de siempre aplicando solo fuerzas en los nudos, poder encontrar cuánto valen las acciones internas reales y pues toda la respuesta de la estructura. Entonces, si yo tengo un elemento que nuevamente voy a llamar AB y ahora voy a tener una carga distribuida, W, vamos a ver, ese elemento es equivalente a una suma de dos elementos por el principio de superposición. Uno en el cual yo aplico fuerzas en los nudos como si la viga estuviera empotrada en ambos lados. Entonces, si la viga estuviera empotrada en ambos lados, yo tendría fuerzas que se ven así. WL cuadrado entre 12. WL cuadrado entre 12. Esto es negativo. Y reacciones P medios. Eso más, bueno, y aquí para terminar el diagrama de cuerpo libre, deberíamos aplicar esta W. Entonces voy a ponerlo acá. Este es el diagrama de cuerpo libre de elemento AB considerando doble empotramiento. Y ahora, ¿qué nos hace falta para llegar a la viga original? Nos hace falta aplicar el inverso de esas fuerzas en los nudos, ¿verdad? Porque ya tenemos la carga distribuida. Entonces, para llegar al sistema original, yo voy a tener que aplicar únicamente en los nudos esas fuerzas. Entonces, esto va a quedar menos WL cuadrado entre 12 y WL cuadrado entre 12 menos P medios y menos P medios. Entonces, la suma de estos dos es equivalente al original, ¿verdad? Inverso, este sería el inverso de las fuerzas de empotramiento. Repito, si yo sumo estos dos sistemas, obtengo el original. Entonces, en el método de rigidez, lo que yo voy a hacer es aprovecharme de este principio de superposición y voy a aplicar en la estructura, en lugar del sistema original, voy a aplicar el tercero. Voy a resolver todo lo que haya que resolver y después a ese elemento en particular le sumo esta otra parte. Y así yo obtengo la misma condición del sistema original. Y vean qué interesante, y eso está en las diapositivas, solo que tal vez no lo mencioné. Si ustedes comparan la rotación en los nudos que se producen con el sistema número 1, el sistema que yo he llamado A, B y C, con las rotaciones en los nudos del sistema en C, son exactamente iguales. Producen el mismo efecto. Entonces yo puedo aplicar esto en todos los elementos que tengan cargas intermedias. Sobre todo en aquellos elementos que tengan cargas distribuidas, porque para elementos que tengan
una carga puntual en medio, yo podría particionar la estructura en una pues, cantidad de elementos mayor, ¿verdad? Yo podría, si yo tengo esta estructura acá, de esta manera, y resulta que por alguna razón me aparece una fuerza aquí de 2. Entonces yo lo que podría hacer, una manera de trabajarlo sería agregar un nudo de prima acá. Y ya de esa manera me queda el problema resuelto. Pero si yo tengo una carga distribuida, pues no puedo hacer eso porque yo no puedo definir una cantidad infinita de nudos entre dos nudos. Eso no lo puedo hacer. Lo podría aproximar, sí, lo podría aproximar, pero no lo puedo resolver analíticamente de manera completa. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta con este tema de las cargas? ¿Sí les queda claro? Bueno, entonces voy a regresarme al ejemplo que estábamos viendo de la viga de la vez pasada. Vamos a terminar ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y con eso terminamos la clase. Ok, entonces el ejemplo era de una viga, ¿verdad? Hiperestática, estable. Aquí estamos partiendo del hecho de que los elementos que estamos analizando son estables, ¿verdad? Entonces tiene esas características y lo que hay que hacer es plantear, recuerden, el paso a paso que les di, son en total como 11, 12 pasos. Del 1 al 5, los pasos son para construir la matriz de rigidez de la estructura. Entonces, para construir la matriz de rigidez de la estructura, yo tengo que primero enumerar los grados de libertad en coordenadas globales. Luego tengo que separar los elementos y enumerar los grados de libertad en coordenadas locales. Vamos a calcular la matriz de rigidez de cada elemento en coordenadas locales. Vamos a transformar las coordenadas locales a coordenadas globales. Y vamos a hacer una asociación entre coordenadas locales de cada elemento y coordenadas globales de cada elemento. Con esa asociación nosotros vamos a pasar al ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura. Entonces yo les había dicho, ¿verdad?, que la matriz de rigidez de la estructura va a ser del tamaño de la cantidad de grados de libertad en coordenadas globales que nosotros tengamos. Para una viga nosotros no necesitamos considerar los efectos axiales, entonces aquí yo voy a tener un total de 6 grados de libertad. ¿Verdad? Entonces, 6 grados de libertad en coordenadas globales quieren decir que mi matriz de rigidez de la estructura va a ser de 6 por 6. Y si no es de 6 por 6, hay algo raro por ahí. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos, ya nosotros más o menos los habíamos visto. Sí es bueno también, y sobre todo para efectos de programación, tener en cuenta cuál es la numeración de los elementos. Eso va a quedar claro cuando veamos cómo se programa esto en MATLAB. Y hay un detalle muy importante que está escrito acá, y es el hecho de que debemos de poner de primero los grados de libertad, o sea, los desplazamientos y rotaciones cuyos valores no conocemos. ¿Cuáles valores en una estructura sí conocemos usualmente en cuanto a desplazamientos? Les pregunto yo a ustedes. Les hice esta misma pregunta la clase anterior, pero se las hago ahora. Los empotramientos, profe, cuando eran cero. Sí, los empotramientos, pero una respuesta más general sería en todos los apoyos. Exacto.
como dice otro compañero por acá. En los apoyos conocemos que los desplazamientos son cero. A veces, en algunos problemas, conocemos que hay un asentamiento, ¿verdad? Y eso es algo, no es tan inusual, ¿verdad? No crean ustedes que eso del asentamiento, eso no hay que considerarlo, porque en realidad nosotros, ingeniería civil, tenemos que poner nuestras obras de infraestructura en el suelo. Y los suelos, ustedes, bueno, si están en el séptimo semestre, saben que pueden sufrir asentamientos, pueden sufrir procesos de consolidación. Entonces, en ese proceso de el suelo asentarse, podríamos tener un desplazamiento diferencial con respecto al resto. En apoyos intermedios me preguntan acá, vamos a ver. No se tiene que incluir esa suposición. No sé si me puede aclarar cuál suposición para responderle. En los apoyos intermedios también se tiene que incluir la suposición de que son desplazamientos conocidos. En todo lado donde haya un apoyo, ahí vamos a saber que el desplazamiento es cero. A veces podemos conocer el valor de un asentamiento. No sé si la pregunta iba relacionada con la parte de los asentamientos. Porque si se trata de un asentamiento, ahí lo que tenemos que decir es el desplazamiento es tanto. Por ejemplo, en el de la tarea que ustedes acaban de entregar, había un ejemplo en donde decía que el asentamiento era de 0.25 pulgadas. Entonces, ustedes podrían intentar resolver ese problema con el método de rigidez. De hecho, sería un bonito ejercicio. Porque ahí el asentamiento está dado. Y en lugar de poner que es igual a 0, nada más ponemos el valor que es. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer esta enumeración. Vamos a ver, aquí me dicen, el momento no es 0 siempre. Sí, el momento no es 0 siempre, los apoyos intermedios, pero estamos hablando no de fuerzas internas, sino de desplazamientos, ¿verdad? Entonces, separemos el tema de las fuerzas internas o de las reacciones en los apoyos de los desplazamientos. Ok, entonces les decía que tenemos que hacer el etiquetado de los grados de libertad locales. Para las vigas, nosotros tenemos que, recuerden que tanto para las vigas como para los elementos de marco, como para las armaduras, en coordenadas locales hay que respetar el orden. Entonces no olvidemos esto. Hay que respetar el orden. Es obligatorio porque si no, no nos va a dar nada. Y no nos va a dar nada porque la matriz de rigidez yo la definí a partir de este orden. En el momento en que yo cambie el orden de esa matriz de estos grados de libertad, ya tendría que yo cambiar de matriz de rigidez. No podría usar la misma. Tendría que cambiarla. Entonces tengo que respetar el orden. Eso es sumamente importante que ustedes lo recuerden. La matriz de rigidez para un elemento de viga, vean que es de 4×4, es un poquito más compacta que la de matriz de rigidez del elemento de marco, obviamente porque no estamos incluyendo los efectos axiales. La matriz de rigidez del elemento de marco es de 6×6, pero esta es de 4×4. Entonces es un poco menos grande, digámoslo así. Y se trata nada más de sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir las propiedades de cada una de las vigas en esta fórmula, y con eso vamos a obtener la matriz de rigidez en coordenadas locales del elemento. Vean que aquí está prima, que indica que son coordenadas locales.
Ahora, lo que pasa es que, ¿verdad? En vigas usualmente las coordenadas locales coinciden con las globales. Un poco más fácil. Entonces se puede calcular para el elemento 1 de esta manera, ¿verdad? Vean que lo único que cambia es la longitud. Vean aquí para acá. Solo cambia la longitud. Entonces todos estos coeficientes van cambiando apropiadamente. Pregunta para ustedes. ¿Qué significa el coeficiente K y J? En esta matriz de rigidez, este podría, ¿verdad? K y J va a ser un elemento que está ahí metido en la matriz. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado físico de un coeficiente de rigidez K y J? Yo lo he dicho, está en algunas de las notas que hemos tomado en OneNote. Si no se acuerdan Profe, de eso, creo que es la fuerza generada, no, perdón, el desplazamiento generado en I por una fuerza J, algo así, ¿no? bueno, le anda cerca, pero recuerde la relación F igual a K por X, ¿verdad? Para el resorte. ¿Qué significa K en un resorte? La constante de rigidez. Bueno, sí, pero físicamente, ¿qué significa K? Significa que si yo, ¿verdad? Que si yo aplico un desplazamiento unitario, si yo digo X es igual a 1, F es igual a K, ¿cierto? O sea, K es la fuerza en el resorte cuando X es igual a 1, ¿cierto? Entonces K y J es lo mismo. K y J es la fuerza que se genera cuando yo aplico un desplazamiento unitario, y que se genera en I, perdón, cuando yo aplico un desplazamiento unitario J. Eso sí, tengo que mantener los grados de libertad del resto de donde yo no estoy aplicando desplazamiento unitario, tengo que mantenerlos iguales a cero. Esa noción y ese sentido físico es importante para que ustedes se lleven algo de este método, ¿verdad? Y en su ejercicio profesional, más allá de la minucia de todos los cálculos. Es importante que ustedes entiendan qué es esto, ¿verdad? Ok. Entonces se calculan de esa manera y obtenemos, voy a borrar esto que está acá. Vamos a ver, me salí. No era eso lo que quería hacer. Bueno, parece que esas anotaciones se quedaron ahí de la vez pasada, no importa. Con eso obtengo las matrices de rigidez de cada elemento, ¿verdad? Vamos sustituyendo los valores acá. Y ahora viene el proceso de ensamblado. Esos números que están en color morado son las coordenadas locales, los que están en color rojo son las coordenadas globales. Entonces, para el elemento 1, en coordenadas locales, nosotros habíamos dicho 1, 2, 3 y 4, en coordenadas locales. Véanlo acá. Y en coordenadas globales son 4, 3, 2 y 5, 5 y 2. Cuatro, 3, 5 y 2. En coordenadas globales. Eso es para el elemento 1. Entonces, esta asociación entre coordenadas locales y globales
es necesaria para hacer el ensamblaje, porque entonces yo voy a ir a la estructura original, al sistema estructural original, y ver dónde hay una coincidencia de grados de libertad de un elemento al otro. Y precisamente en esa viga, que lo hemos enumerado de esta forma, teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que la coincidencia entre el elemento 1 y el elemento 2 está en los grados de libertad 2 y 5. Entonces, por eso es que tenía, en la clase anterior, lo había hecho, tenía encerrado en ese cuadro ese sector de la matriz de rigidez. Y esos son los que se van a sumar, ¿verdad? Yo sumo K55 del primer elemento, lo sumo con el K55 del segundo. K52 del primero con K52 del segundo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, K55 del primer elemento más K55 del segundo elemento va a ser el K55 de la estructura. K52 del primer elemento más K52 del segundo es el K52 de la estructura. Y eso es lo que se ve acá. Ah, bueno, me faltaba mencionar que hay una transformación de por medio, pero para vigas es trivial la transformación porque están alineadas con los ejes globales. Entonces, con eso ya queda armada la matriz de rigidez del elemento, de la estructura. Una vez que tenemos esta matriz de rigidez de la estructura bien armada, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que acabamos de discutir con respecto a las fuerzas de empotramiento. Entonces vamos a calcularlas primero para este elemento y aplico el inverso, como se ve aquí de color rojo, en el problema. Sería para este elemento que tiene esa viga distribuida, sería lo que nosotros vimos anteriormente. Y para este otro sería estos valores, el inverso, ¿verdad? El inverso de estos valores que serían, pues, simplemente esto. Creo que en el OneNote puse P medios en las reacciones, ahora me estoy dando cuenta de eso. Y era WL entre 2, ¿verdad? Ahora lo corrijo en OneNote. Ok, entonces con esto y respetando los signos, ¿verdad? Este es un momento positivo, este sería un momento negativo. No, al revés, este sería positivo y este negativo. Igual acá, negativo y positivo. Y los cortantes, ¿verdad? O las fuerzas, las reacciones, perdón, estos serían negativos. Respetando esos signos, vamos a hacer el ensamblaje. De esto habíamos hablado la clase anterior. En cada nudo vamos a aplicar las fuerzas que hay provenientes de todos los elementos que converjan a ese nudo. Entonces, por ejemplo, en el A, lo único que tenemos es ese momento de empotramiento y ese cortante de menos 24. En B ya tenemos la contribución tanto para momento como para cortante, tenemos la contribución del elemento de la izquierda y de la derecha. Entonces, haciendo uso de los signos, vamos a obtener un valor que va a ser el que vamos a usar para ensamblar el vector de carga. Y nosotros para hacer nosotros sabemos que tenemos que hacer aquella compensación de la que hemos estado hablando. Y nosotros sabemos que en los nudos donde hay fuerzas desconocidas, ahí pues simplemente no conocemos el valor, ¿verdad? Tenemos Q3, Q4, Q5 y Q6, sabemos que no hay nada ahí. Perdón, que sabemos que esas fuerzas están por averiguarse. Y en los otros dos nudos, ¿verdad? O en los otros dos grados de libertad, Q1 y Q2, no tenemos ninguna fuerza estrictamente aplicada, ¿verdad? En estos dos.
no hay ninguna fuerza, ningún momento aplicado en esos 2 grados de libertad, Q1 y Q2. Entonces, ese sería el vector de carga, este que está señalado con esta flecha. Si no, si tuviéramos, no tuviéramos el problema de tener fuerzas internales, ¿verdad? Pero a este vector le vamos a sumar el tema del inverso de las fuerzas de empotramiento. Y así vamos a construir este vector de fuerza que nos va a permitir encontrar cuánto valen las reacciones al final. Esta metodología es ligeramente diferente a la que está en el libro. Dicho sea de paso, este es un ejemplo del libro. Pero ustedes pueden obtener exactamente el mismo resultado. Es el mismo resultado al final. ¿Ok? Luego tenemos que hacer una partición de ese vector de carga en un vector de carga conocido y uno desconocido. Y entonces, los que son conocidos, obviamente, son los que ya sabemos su valor. 144 y 1008 que está ahí. Y los desconocidos, bueno, vamos a ver cuánto vale. Eso nos lo va a decir el problema. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces con el vector de carga ya ensamblado, vamos a también ensamblar el vector de desplazamiento, que es mucho más fácil, porque sabemos que los desplazamientos en los apoyos son 0 y el resto son los que tenemos que averiguar. Con esa partición, entonces ya podemos plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo en partes, ¿verdad? Vamos a dividir la matriz de rigidez de acuerdo con los desplazamientos y fuerzas conocidas, ¿verdad? En este caso va a quedar, los primeros 2 renglones van a servirnos para resolver y encontrar cuánto valen los desplazamientos con las fórmulas que hemos visto, ¿verdad? Esta que está acá, y nos va a dar esos valores que tenemos ahí de rotaciones. Es importante que ustedes manejen bien qué significa cada grado de libertad, ¿verdad? Para que tengan claro cuáles son las unidades que ustedes están teniendo. En este caso son rotaciones, entonces tienen que dar un ángulo. Y ese ángulo está dado en radianes. ¿Ok? Entonces, esas rotaciones son dadas en radianes. Con estos desplazamientos, o sea, que ya ahora ya los conozco, ese vector de U, yo puedo sustituir en la fórmula que les había dado anteriormente para encontrar las reacciones QU. Y son las que se muestran acá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí. Bueno. Lo que sigue entonces es, no se les olvide que nosotros hicimos aquel truco de separar el problema original en 2. Entonces con esto ya tenemos las fuerzas en los apoyos. Pero ahora tenemos que, para saber cuánto valen las fuerzas en el elemento de interés, tenemos que aplicar las fuerzas de empotramiento otra vez para poder obtener el elemento original. ¿Ok? Entonces, para hacer, estas son las reacciones. Ya ahí quedaría saldado esa parte. ¿Ok? Pero para obtener las fuerzas internas de los elementos vamos a necesitar aplicar las fuerzas de empotramiento otra vez. Y para nosotros conocer cuánto valen esas fuerzas internas, vamos a hacer uso de esta ecuación que también estaba planteada en las diapositivas, considerando que tenemos que agregar, ahora sí, las fuerzas de empotramiento, este vector. Y este vector de fuerzas de empotramiento tiene que ser aplicado de acuerdo con los ejes locales, porque esto está en coordenadas locales. Entonces, ese 24, 1152, ¿qué significa? Significa esto. 24, 24, 1152,
y menos 1152. Eso es lo que significa. Y si ustedes revisan las diapositivas hacia atrás, van a darse cuenta que son estos. Entonces, al aplicar esas fuerzas, vean que yo obtengo estos valores de fuerzas internas. Y esto es para el primer elemento. Esas fuerzas internas, recuerden que nosotros teníamos una viga, ¿sí? ¿Verdad? Aquí hay un empotramiento. Aquí hay apoyo simple y otro apoyo simple. Ese es nuestro problema. Entonces, de acuerdo con la definición de los grados de libertad locales, que se definen de esta manera, 1, 2, 3 y 4, el grado de libertad número 1 corresponde a una reacción vertical y el grado de libertad número 2 corresponde a a un momento. Eso, por eso les digo que hay que tener presente qué es lo que estamos encontrando al final. Y si ustedes se ponen a pensar con detenimiento, estos valores, este valor y este, debería coincidir con las reacciones que yo obtuve, porque si no coinciden, entonces hay algo raro. ¿Verdad? Entonces vamos a revisar 25.5 y 1296, que son los que tenemos aquí, que hemos obtenido en las reacciones. Veanlo de acá donde está. Pero vean que están en un orden diferente porque la numeración en coordenadas globales de la estructura eran diferentes. Pero coincide. Da 1296 y 25.5. Entonces todo bien. Y luego ese 22.5 corresponde a la fuerza interna en ese apoyo, en ese punto. Ustedes me podrían decir, pero bueno, debería ser igual a esta reacción. Y no, ¿verdad? No es igual porque aquí nosotros tenemos solo la contribución de un elemento, ¿verdad? La contribución de los dos elementos sí debería ser igual a 37.5. Vamos a ver. Se me perdió. En efecto, 22.5 más 15 son 37.5. Estos 15 que están acá. Entonces, esas son formas de que ustedes vayan verificando sus resultados, ¿verdad? Que tengan esa coherencia entre lo que está pasando a nivel interno y a nivel de la estructura global. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya con eso ustedes pueden construir los diagramas y esos se los muestro para que lo tengan como referencia. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces nos queda el último ejemplo, que es una armadura. Es muy parecido, ¿verdad? A lo que hemos estado viendo. La armadura tiene la ventaja de que no hay forma de poner fuerzas en los nudos. Pero tiene la desventaja de que hay que trabajar con un montón de coordenadas locales, ¿verdad? Porque los elementos de armadura muchas veces están inclinados. Entonces, el ejemplo que tengo es este de acá, es una armadura hiperestática, en la cual tenemos ¿verdad? Características AE de 8 por 10 a la 3 kilonewtons. Y vean que ahora estamos con un asentamiento de 25 milímetros en la junta número 1. No hay fuerzas. ¿Ok? Si no hay fuerzas, ¿cómo debería ser el vector de cargas? Me estoy adelantando en los pasos, pero ¿qué creen ustedes? ¿Cómo debería ser el vector de fuerzas? Si no hay. Ceros. Ceros en los grados de libertad, ¿verdad? Donde no hay, pero el resto son fuerzas desconocidas que vamos a averiguar, ¿verdad?
pero en efecto son ceros en los grados de libertad desconocidos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles grados de libertad defino yo acá? Esto es una armadura. ¿Cuáles grados de libertad defino yo fuera armaduras? Si mal no recuerdo, era que se ponían 2 grados de libertad por nodo, pero no, no Exacto. recuerdo. 2 grados de libertad por nodo. Exacto. Entonces, uno acá, otro acá, etcétera. Me están quedando 8 grados de libertad. ¿De qué tamaño es la matriz de rigidez de la estructura? 8 por 8, profe. De 8 por 8. ¿De qué tamaño? Muy bien. ¿De qué tamaño es la matriz de rigidez del elemento, de cada uno de los elementos? En elementos de armadura yo tengo 4 grados de libertad por nudo, por elemento, 2 en cada nudo. Entonces, ¿de qué tamaño es la matriz de rigidez de cada elemento? 4x4. Bueno, no, es de 2 por 2. 2 grados de libertad por nudo. Ya lo vamos a ver acá. Estos son los grados de libertad en coordenadas locales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a corregir lo que dije anteriormente. Yo tengo 2 grados de libertad en coordenadas globales, pero en realidad cada elemento de una armadura, recuerden que solo admiten fuerzas de tensión o compresión. Entonces, cada elemento de armadura solo se puede estirar o encoger. O sea, solo hay 2 grados de libertad. Pero eso es de 2 por 2. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos acá los grados de libertad de la estructura y la enumeración de cada elemento. Hay que también saber indicar cuáles son las direcciones de los ejes X'. Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Para el elemento 3 tiene esa dirección ahí interesante, esa dirección exótica, ¿verdad? De esa manera, para el 1 es la tradicional y para el 2 es vertical. La matriz de rigidez de cada elemento era la que se muestra acá, y entonces se puede obtener con las propiedades de los elementos que tenemos en la geometría. Entonces eso se repite para cada uno de los elementos, 1, 2 y 3. Y ya, ¿verdad? Ahora vamos a tener que transformar estas matrices de rigidez que están en coordenadas locales, ¿verdad? Vean que son K', a través del proceso de transformación. En el caso de las armaduras, la matriz de transformación es un poquito diferente. Vean que no está completa, ¿verdad? Solo tienen senos y cosenos en 4 espacios o 4 casillas de la matriz. Se parece a la matriz de rigidez, perdón, de transformación de coordenadas de los elementos de armadura, de marco, pero no es exactamente igual. ¿Ok? Es un poquito diferente. Hay que usar esta que está acá. Haciendo eso, entonces, bueno, para el primer elemento teníamos un alfa de 90. Esto 90. Aquí para allá. O sea, en contra de las manecillas del reloj. Luego tenemos para el segundo elemento, tenemos 180 grados más 36.7, que es el ángulo que se forma ahí en esa esquina. Y nos da ese 216.7, ¿verdad? Eso es así. Es un ángulo así. ¿Ok? Entonces, con ese ángulo,
nos da esa matriz de transformación y esa matriz en coordenadas globales. Y después, para el último, bueno, el ángulo es 0, entonces queda exactamente igual. Entonces, para poder hacer el ensamblaje, procedemos de la misma forma que aquí pareciera que la representación se descuadra un poquito, ¿verdad? Pero se procede de la misma forma, ¿verdad? Ustedes van llenando, van adicionando en cada grado, en cada punto donde coinciden los elementos, los coeficientes de rigidez que corresponden. Veamos una cosa. La estructura que tenemos es así. En este caso, en esa esquina superior derecha, ahí coinciden 3 elementos. Entonces van a ver entradas de esa matriz de rigidez de la estructura en la cual vamos a tener que sumar 3 coeficientes de rigidez. A diferencia del caso anterior. ¿Cuáles son esas entradas? Bueno, vamos a buscarlo, aunque tarde un ratillo. Voy a buscarlo en los grados de libertad, son el 1 y el 2. Ahí coinciden 3 elementos, entonces en las entradas 1 y 2 de cada matriz de rigidez vamos a tener que hacer la suma. Pues vamos a irlas a buscar. Sería 1 y 2 serían estos de acá, para el primer elemento. 1 y 2 serían estos de acá para el segundo. Está un poquito corrido, por eso es que no se ve bien. Y de hecho, creo que hay un error acá también, me parece. Hay que corregir eso. 1 y 2 para este sería acá. Entonces vamos a ver, vamos a verificarlo. 1 y 2 sería en la entrada 1, 1 tenemos 0 para este. Tenemos menos 0.28 para este. Y 0.25 para ese otro. Entonces, este 0.378 debería ser esa suma. Bueno, vamos a ver. 0.25 y menos 0.128. Pareciera que hay un tema de signos ahí, ¿verdad? Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Vamos a ver. 1, 2. Bueno, ese es el proceso. Yo voy a revisar para ver si hay algún error por acá, ¿verdad? Puede ser que haya algún error a la hora de escribirlo, simplemente. Pero el proceso está bien, ese es el proceso, el procedimiento. Vamos a revisar otros, tal vez. El 2 con 2, es más fácil de identificar. Sería 0.33, 0.128 y 0. Vamos a ver. No tengo una calculadora por acá. Voy a hacerlo de nuevo. Punto 128 más 0.33, 0.458. Claro, esto debería ser 0.458. Bueno, yo lo voy a revisar, ¿verdad? Porque el proceso que les estoy diciendo es así. El proceso está bien. No sé si fue que transcribí mal los ya. Una vez que tenemos esa matriz de rigidez, entonces hacemos lo mismo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Planteo el vector de fuerzas. Vean que tengo 2 fuerzas conocidas en el nudo superior
derecho y el resto no sé cuánto valen. Y el valor o el vector de desplazamientos en coordenadas globales es el que se muestra acá. Vean que la mayoría es 0, pero ahora sí tenemos un asentamiento. Entonces, para trabajar ese asentamiento, nada más uno lo incluye ahí. Lo que sí hay que tener cuidado es de poner el signo que corresponde de acuerdo con la definición que yo hice de los grados de libertad en coordenadas globales. O sea, si yo definí el vector o el desplazamiento en coordenadas globales hacia arriba, que eso siempre lo que hacemos, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ir negativo hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta aquí? No hay preguntas. Por cierto, este tema del método de rigidez está en el libro, pero está, yo les había dicho que está un poco distribuido, por llamarle de alguna forma, en varios capítulos. Pero si quieren estudiar la parte de las fuerzas de empotramiento, o las fuerzas que se aplican intermedias, ya les voy a decir dónde está. Eso está en el capítulo 15. En particular, pueden leer la sección 15.4. Ahí viene cómo aplicar las fuerzas del elemento, así le llaman ellos. ¿Ok? Bueno, entonces con este vector, ya aquí lo que viene es simplemente álgebra matricial. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones, hacemos la partición, como costumbre, y encontramos los desplazamientos desconocidos. Esos solo pueden ser en unidades de longitud, ¿verdad? Solo pueden ser, digamos, en este caso, metros. Y con eso encontramos las reacciones. Y ya con estas reacciones ustedes podrían aplicar estática para encontrar las fuerzas internas. Pero también podemos aplicar las fórmulas que tenemos. Y aquí es interesante hacer notar, bueno, estas son las reacciones. Pero es interesante hacer notar que para elementos de armadura les tiene que dar esto, ¿verdad? Si no les da así ya es una cosa extraña, porque solo podemos tener, ¿verdad? Fuerzas en tensión o compresión. Y si los grados de libertad para un elemento de armadura están definidos así, ¿verdad? Esto va a ser NA, esto NB. Entonces, solo pueden estar en tensión-compresión. Entonces, en este caso, este elemento estaría en tensión porque quiere decir que para el elemento de la izquierda, o para el nudo de la izquierda, la fuerza va en dirección contraria al grado de libertad. Y en el elemento o en el nudo de la derecha va a favor del grado de libertad. Entonces, en realidad lo que tenemos es 833, va para allá, y 833. Si no les da igual, quiere decir que hay algo raro. ¿De acuerdo? Y eso tiene que pasar para todos los elementos. ¿Ven? Aquí me está dando en compresión, y aquí me está dando en tensión. Y ahí están las fuerzas. Bueno, este elemento era vertical, ¿verdad? No se vayan a confundir. Aquí es que yo no me acordaba cuál era la orientación, pero ya lo voy a corregir aquí. Para que les quede bien. Esto es así, entonces yo tengo NA para acá y NB para acá. Entonces, si va en dirección contraria en A, esto quiere decir que es 833 y esto es 833 positivo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, esos son los ejemplos. La próxima semana vamos a resolverlos en MATLAB.
Les voy a pedir que se queden un segundito. Recording stopped. Vamos a ver. Resulta que les voy a comentar lo siguiente. Resulta que ustedes saben que el próximo semestre va a ser, se ha dado la instrucción a nivel de la universidad de que se regrese a la presencialidad, ¿verdad? Eso es algo que me imagino que ustedes ya saben. Entonces, voy a poner la cámara acá. Entonces, bueno, en el departamento de estructuras, aquí tal vez estoy con poca luz. En el departamento de estructuras, resulta que hemos estado pensando en que no es tanto pensar si el semestre es virtual o presencial, como en realidad qué es lo que les sirve más a ustedes, ¿verdad? O sea, pensar en el aprendizaje de ustedes como el centro y en el bienestar de ustedes como el centro. Entonces, nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros a identificar algunas fortalezas y oportunidades de mejora en cada una de las modalidades, o sea, tanto presencial como virtual o eventualmente algo híbrido, algo intermedio. Y en el tema de la parte virtual, identificar esas debilidades y fortalezas para la parte sincrónica, que es lo que estamos haciendo en este curso, o la parte asincrónica, que básicamente es que ustedes estudian solos y reciben cierta guía de parte nuestra. Entonces, se les va a pasar una encuesta que no es obligatoria, pero sí es para su propio beneficio y el beneficio de los futuros estudiantes, por lo menos del departamento de estructuras, para que nos ayuden a mejorar, ¿verdad? A dar mejores cursos para que ustedes realmente aprendan más y aprendan de una manera más profunda. Entonces, eso se les va a pasar, tiene que ser en la próxima semana. Pero además yo quisiera, bueno, se los digo así muy honestamente, quisiera saber si alguien quiere decirme, con toda la libertad de hacerlo, ¿qué les parece, verdad? O sea, ¿qué cosas creen ustedes que sería bueno mantener en la parte virtual? ¿Qué cosas definitivamente es mejor eliminarlas? ¿Creen ustedes que hay alguna opción híbrida que se puede hacer? ¿O mejor que sea todo presencial? No sé si alguien de ustedes quiere no sé, compartir conmigo, si lo tienen a bien y en poco tiempo, ya que ya la clase se nos fue. Adelante, Manuel. Profe, yo creo que el hecho de tener la materia en videos, como lo tenemos ahora, que hablamos en clase, ayuda mucho porque el hecho de poder consultarlo en cualquier momento y todo esto, Ujú. pero yo sí veo indispensable la resolución de ejercicios en presencial, porque pongo la comparación con laboratorio de suelos, perdón, que tuvimos clases presenciales y estando en presencia es otro nivel de percepción que uno tiene, más facilidad para prestar atención a su posición, dudas, ver la resolución en vivo es mucho mejor. Entonces yo recomendaría dejar parte de la teoría o sea, algún modo de poder revisar la teoría con un video o algo así, pero indispensablemente tener práctica en presencial. En otros cursos se ha propuesto, por ejemplo, derivaciones en video, porque no toda la teoría puede quedar para videos, porque entonces no entienden qué es lo que están haciendo en la práctica, ¿verdad? Sí, Diego. Sí, yo creo que es algo parecido a los videos que son sus apuntes, que yo creo que son, por ejemplo, bueno, en específico los suyos, son demasiado completos. Entonces yo siento que uno, o sea, es muy difícil perderse en el ejercicio con tantas, digamos, aclaraciones que usted pone, que a veces uno, cuando está presencial, uno copia o hace lo que sea y no entiende dónde sacó algo. En cambio, digamos, con los apuntes suyos usted hace como observaciones de casi todos los pasos. Entonces es algo similar a un video. Entonces siento que esos recursos apoyan muchísimo para ir cuando uno está estudiando solo. O sea, Ok,
Bueno, muchas gracias por el comentario. Pero entonces, ¿usted se refiere a las notas, específicamente las que yo hago a mano? Ah, los apuntes en general, cómo resuelve los, o sea, que le pone apuntes a las presentaciones, cómo resuelve los ejercicios y todo eso. O sea, en general sería bueno que esos, esos apuntes pues los conserve o así para futuro, porque sí sirven muchísimo para estudiar. O sea, es muy claro la resolución de los ejercicios como digamos, como usted la hace. Queda muy bien. Ok, bueno, lo voy a tomar en cuenta para comunicarlo también con el resto de compañeros docentes. Muchas gracias. Brian. Profe, sí, aportando eso que dijo Diego, bueno, a mí eso es algo que me ayuda bastante también a entender, porque muchas veces, digamos, uno, bueno, tal vez en otros cursos me pasa que por tratar de copiar y poner atención al mismo tiempo, no hago ninguna de las dos. Copio mal y después no entiendo el ejercicio y después no tengo cómo entenderlo porque el profesor no sube las notas o algo así. En cambio, aquí podemos a veces poner más atención y saber que las notas van a estar ahí de respaldo para el momento en que nos sentemos a estudiar, poder revisarlas y ya hacerlas por nuestra cuenta. Ok. Me parece muy, sí, muy válido este punto porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, ¿verdad? Yo me siento identificado con eso que dice usted. Uno tratando de copiar, ¿verdad? A toda velocidad. eh, y entonces por copiar no pone atención, ¿verdad? Entonces, sí, tiene mucho sentido. Siempre ha tenido mucho sentido. Lo que pasa es que antes no se podía hacer mucho al respecto. Ahora, no sé de qué manera, eh, o sea, en cuál modalidad se puede hacer eso, que no sea virtual. A menos de que estuviera yo ¿verdad? Con mi tableta en la clase, pudiera escribir. Yo sé que hay algunas pizarras que son electrónicas y queda ahí, ¿verdad? Pero creo que debería ser eh, virtual para que se pueda implementar eso, ¿verdad? Al menos esa parte. También hay que tomar en consideración es que el aprendizaje es mucho más integral, mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están en el aula, en un mundo ideal, ¿verdad? Y estamos en una clase normal, uno aprende no solo de lo que está viendo en la pizarra, de lo que el profesor está observando, sino que de esa interacción con sus propios compañeros y compañeras, ustedes aprenden, ¿verdad? Cómo reacciona la gente, los gestos, todo eso contribuye al aprendizaje. Entonces, es algo que ustedes han perdido un poco con la virtualidad. Esa sensación de comunidad, de un objetivo común, de grupo, se pierde un poco porque ustedes no se están viendo, al menos no regularmente, y al menos no en el contexto de una clase. Entonces, eso hay que recuperarlo de alguna manera porque sí contribuye a aprender. Pero por eso nosotros queremos ver qué podemos hacer, porque sentimos que hacernos de la vista gorda, que nada nunca pasó, ¿verdad? Y volver a dar las clases como antes sería un error. Sería como, ¿verdad? No aprovechar las oportunidades que nos da esto. Que es súper aburrido las clases virtuales. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Y a mí me toca estar con mucho tiempo de pantalla también en otras circunstancias y para mí es muy pesado, muy cansado, por ejemplo, tener reuniones, tener, no sé, cualquier otro tipo de actividad, un curso, lo que sea, una capacitación, lo que sea, de manera virtual es sumamente cansado. Uno como docente tiene que competir con cosas que francamente es muy injusto competir, ¿verdad? ¿Cómo voy a competir yo con las redes sociales, con la televisión, con los videojuegos, con el ambiente de la casa? Yo no puedo competir con eso. Entonces, esa parte de la virtualidad es terrible y eso hay que eliminarlo. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Y ustedes me están diciendo algunas en las cuales se puede aprovechar, ¿verdad? Si ustedes tuvieran los videos de las clases, si tienen las notas de todo lo que uno va poniendo ahí, pues yo creo que tiene la oportunidad de estudiarlo bien. Pero bueno, entonces agradezco. Aquí tengo un comentario también, dice, creo que un híbrido es lo mejor, tal vez como usted imparte las clases con OneNote,
y tal vez ir a hacer práctica en presencial. Bueno, es una buena sugerencia, ¿verdad? Profe, Ajá. perdón, también, bueno, ya habría que ver, ¿verdad? En cómo va a estar todo el otro año, pero tal vez una posibilidad podría llegar a ser que, bueno, en su caso particular, como decían los compañeros, que sí hace unas clases bastante completas y que usa la herramienta de, bueno, de la pizarra virtual ahí para ir apuntando a mano, que eso es algo que yo creo que es muy valioso, a diferencia de otros profes, digamos que, o a diferencia de dar una modalidad con una presentación nada más y leer sobre la presentación, que eso sí, tal vez no es como una metodología que yo creo que en general funcione mucho. Pero si en todas las clases, en todas las aulas de la U hay proyectores, tal vez podría usted hacer la prueba de dar una clase proyectando y usted dando la clase y apuntando sobre su pizarra en el escritorio, pero hablando usted sobre la clase y así también existe la posibilidad de que uno haga preguntas directamente, de que vea la clase directamente como usted la está desarrollando y a uno le quedaría guardado el documento, digamos, lo podría tener ahí para no tener que estar copiando todo, solo estar haciendo algunos apuntes importantes para uno mismo y tal vez, no sé, tal vez eso podría ser algo que podría llegar a funcionar, bueno, algo que puede probar. Durante el posgrado que yo hice, sí tuve un par de profesores que hacían eso, pero tenían la herramienta para hacerlo. Habría que ver si yo puedo conectar la tableta que estoy usando acá, en la cual ustedes me están viendo, en los proyectores de la facultad. Me parece que no debería haber ninguna razón por la cual eso no se dé, ¿verdad? Pero uno debería poder hacerlo. Y la verdad es que yo tengo un buen recuerdo de eso, porque sí quedaban las notas, así como ustedes dicen. Entonces yo tenía mis notas aparte, pero eran notas como más para mí, ¿verdad? Para el propio, notas recordatorios de cosas que a veces solo de manera muy particular uno se acuerda. Sí, Brian. Y tal vez otra cosa que, bueno, no quiero que suene en lo absoluto como mediocre ni nada así, pero a mí me ha servido mucho ese tema de que a veces uno pueda tener notas, que sean como algunos exámenes uno pueda tener el cuaderno de uno, tal vez las notas que uno hace, porque yo soy uno que me baso mucho en resúmenes que yo hago y cosas por el estilo, que a veces uno en el examen cuando no tiene nada, usted sabe hacerlo, pero de la nervia, del estrés, del tiempo, de todo, a uno se le va y muchas veces uno no puede seguir un ejercicio o mete las patas en algún signo o algo simplemente porque del estrés se le olvidó cómo era la cosa, pero uno sí sabe hacerlo. Entonces muchas veces el poder tener las notas de uno, no es ni tan siquiera tener un libro abierto ni nada, sino las notas de uno, lo que uno ha hecho, las prácticas que uno ha hecho, cosillas así, a mí personalmente me sirve mucho y siento que a muchos compañeros y compañeras también le ha funcionado tener por lo menos lo que uno ha trabajado. O sea, no es como que yo voy a agarrar e imprimir todos los apuntes para tener los ejercicios hechos, sino tal vez lo mío, mis notas, como mis resúmenes, ese tipo de cosas. Bueno, es que eso, ¿verdad? No puede haber una regla universal para eso, porque los cursos pueden ser muy diferentes, pueden haber objetivos diferentes. Yo pienso que un curso como este, como el de sólidos, tal vez podría considerarse ser a libro abierto y que cada quien lleve lo que quiera. Eh, la evaluación es todo un tema, ¿verdad? Es súper complicado porque se supone que es una herramienta para medir qué tanto una persona domina un tema, ¿verdad? Y el examen es un mecanismo que existe, es un mecanismo que está lejos de ser perfecto, pero de alguna manera hay que medir el conocimiento.